Licenciado. Creo que ya estaban planteando sus dudas, pero Buenas lo que noches, nunca licenciado. supimos fue quién era el muchacho al que estaban engañando. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal, Alma? Buenas noches. Nos Buenas noches, quedamos con la licenciado. duda, licenciado. Mucho gusto, bienvenidos. Buenas noches. Buenas Mucho noches, gusto, Lick. bienvenidos. Buenas noches, Lee. Mucho gusto saludarlo. Buenas noches, mucho Buenas noches, gusto. licenciado. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto, bienvenidos. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. licenciado. Bienvenidos a todos. Vamos a dar unos minutitos más en los que se conectan nuestros compañeros, que somos más de 400, entonces, para que nadie se nos quede atrás. Cada uno de esos 5 ítems. Entonces, les soy honesto. Con que ustedes tengan la idea de lo que pusieron, para mí está bien. Yo no les voy a pedir lo que está en la diapositiva, porque yo sé que son a veces hasta 14 líneas de contenido. No, eso no. ¿De qué me sirve que memoricen todos y al final lo único que voy a hacer es aturdirlos? Algunos llevan una, dos o tres preespecializaciones, dependiendo de quién sea. Entonces, para mí a mí lo que me importa es que ustedes aprendan, que tengan la noción general de que, en principio, la automatización de los servicios públicos va porque va. Eso ya no se va a detener. Que tienen que capacitarse en el aspecto informático también. Y que entre más capacitados estén ustedes en esta área, mejores oportunidades van a tener para su vida profesional. Esa es la idea primordial en cuanto a mi visión de esta cátedra. No va a ser venir a perjudicarlos. Eso no, yo no soy de ese tipo. A mí no me gusta perjudicar a nadie. Cada quien, como se los dije al principio, tiene 100 puntos. Ustedes dependen de conservarlos hasta el final o no. Tienen un trabajo de 20 puntos. Ya varios compañeros ya tienen hasta su nota de vuelta. Entonces, si han comparecido regularmente, si tienen su trabajo, si estudian, van a tener su nota asegurada. Mm, Cumpliendo con los requisitos mínimos, van a tener su nota asegurada. Igual el examen. ¿Ya vieron cómo fue el parcial? Así va a ser el final. Solo lean lo que les estoy preguntando. A veces de un concepto, con 2 palabras que se le quiten a un concepto, se vuelve falso. Con ustedes, como les digo, lo traté de hacer falso y verdadero y una pequeña serie para determinar el concepto y una donde me tenían que desarrollar un poquito. Y nada más. No, así va a ser el final. Ya vieron cómo es la forma de evaluación. No es difícil, es para que tengan en cuenta que se trata de que sea de la mejor forma posible y sin perjudicar. No es nuestra visión perjudicar a nadie. Lo repito y como se los tengo desde el primer día, yo vengo a ser un colaborador más en su formación y no una piedra en el tropiezo en el camino de ustedes. Dicen por acá, qué susto con la cámara abierta. Sí. Ahora imagínense el susto que llevo yo todo el tiempo estando solito acá. Pero no, no es con mala intención. Como les digo, lamentablemente nos ha tocado en alguna ocasión que algún listo o lista nos ha intentado tomar el pelo. Lamentablemente ha pasado y pues si se dan cuenta dentro del propio programa se les pide hasta de EPI. Ya. Hubo quienes sí de verdad por alguna razón no pudieron tener prendida la cámara todo el tiempo. Hay situaciones que se entienden, pero eh, cuando ya nos quieren tomar el pelo nos damos cuenta. Nos han inventado una serie de excusas como no tienen idea. ¿Cuándo vamos a dar notas? Ver, con mi compañerita Fernanda estamos tratando de correr con con las notas, porque queremos que tengan sus notas a más tardar el día entre viernes y sábado. Entonces, vamos a calificar, vamos a importar las notas a Classroom y ahí las verán. Una situación, y eso sí quiero que a quienes les afecta nos la hagan saber. Yo tengo solo registrados como entregados 466 test en clase. En el formulario me aparecen 471. Hay 5 personas que me aparece el formulario, pero no me aparece cómo lo han entregado. Entonces, como les digo,
eh, hay cosas que uno necesita saber. Y si ustedes se dan cuenta, yo la instrucción la di bien clara. Las instrucciones están, se hace así, y el que no lo haga tiene cero. Traté de ser lo más flexible con el examen, créanme. El examen de ustedes es el más flexible que yo he hecho en este tiempo. Hubo una vez que los puse a desarrollar y casi me cuelgan. Entonces, como les digo, ya vieron cómo es, así va a ser el final. Facilito. No, no. Por mi parte no quiero que nadie pierda, pues si alguien quiere perder, ya es pues una cuestión que está fuera de mis manos. Oh, muy bien, Rafael. Que tenga buen viaje. Con mucho cuidado en carretera, que hay muchas personas ahorita ya alcoholizadas por las fiestas. Bueno, somos más de 300, entonces vamos a seguir con nuestro curso porque el contenido es extenso y el tiempo es corto. Bueno, si alguien tiene más dudas sobre el trabajo, sobre el examen, me las hace en el transcurso y se las voy a aclarar hoy de una vez, así no tenemos dudas. Pero de una vez, la fórmula de final va a ser la misma. Formulario, cámara prendida y van a tener su hora completa. No tengan pena, por eso se lo estoy diciendo desde hoy, para que el 29 ustedes estén preparados, ¿sí? Si tienen turno, platiquen con el turno, si van a estar en el trabajo, como lo hacía nuestra compañerita acá, solicitó la autorización para una horita, se iba y regresaba, como les digo, hasta la nota. Esa última serie no se las estoy calificando, como ya les dije, a rajatabla, como está en la presentación. No, así no califico. Eh, Comuníquese con Fernanda, mi distinguido Bonifacio. De todos modos, mire, si su formulario aparece en los enviados, ahí podemos hacer el match para ver que estuvo, ¿verdad? Siempre y cuando haya sido de 19 a 20 horas. Si el formulario fue posterior, ahí sí ya no podría hacer nada porque se cerró el examen a las 20 horas. Bien. Aquí los comprendemos a todos, mi distinguido Rolando. Todos tienen un futuro por delante y tienen una vida profesional que queremos que desarrollen. Bueno, hablábamos en la última sesión. Licenciado, disculpe que lo interrumpa. Solo una pregunta. ¿Había que poner asistencia en el día del examen? Que estuvo habilitada desde el inicio del examen. Ah, bueno. Gracias, licenciado. No tenga pena. Ahora, ¿por qué hay que marcar asistencia? Se los voy a comentar. Como se los dije, esta vez intentando flexibilizar el curso lo más hasta donde yo pueda, pero más allá no voy a poder. Les vamos a dar hasta unos puntos por su asistencia, pero entonces tenemos que tener todos esa correlación de que estuvieron con nosotros. O como se los decía, nosotros también, a nosotros nos auditan. Entonces no podemos justificar ciertas situaciones si ustedes no colaboran con nosotros, ¿verdad? En cuanto a esta situación de la cátedra, tratamos ese aspecto porque también entendemos que es diciembre. Como se los dije el día del examen, muchos ya deberían estar en convivios, en alguna otra actividad familiar o la que sea, pero estaban acá. Entonces nosotros también recompensamos el esfuerzo. Bien, dicho eso, pasamos a clase. Las relaciones de la informática jurídica con las distintas ramas del derecho, como se los argumentaba en el momento que vimos informática jurídica con derecho informático, se les indicaba que era transversal porque iba enrolada a todas las áreas del derecho. No hay un área que actualmente se escape de ahí. ¿Y por qué no se escapa de la esfera de lo informático ahora? Por la facilidad que veíamos anteriormente de la tecnología. Como esa evolución tecnológica con el paso del tiempo ha permitido que todos tengamos un dispositivo electrónico en mayor medida. ¿Qué pasa en la actualidad si nos vamos al aspecto que tenemos en pantalla, que es lo del derecho registral? La, los registros en Guatemala ahora tienen sus plataformas y el acceso se da desde dispositivos móviles.
Obviamente, como hablaba la última vez el registrador sobre los aspectos de patente, ahora hasta esa inutilización de timbre se hace con el sello de la empresa que creó, eh, valga la redundancia, la empresa. Ya no es necesario que comparezcan al registro a que les sellen allá y les inutilicen los timbres. Entonces, si nos damos cuenta, lo que quiere el registro y lo que pretende la mayoría de registros es ya no tener las grandes colas que estén ahí eh, llenando espacio, por así decirlo. Pero eso nos beneficia a nosotros como profesionales porque nos da un tiempo que nosotros necesitaríamos para audiencias, para realización de contratos, para poder ejecutar algún acta. Entonces, si se dan cuenta, la propia dinamización que está dando el registro con esta implementación de la informática, y no solo por lo del registro mercantil, hablo del registro de la propiedad, el registro nacional de las personas, el archivo general de protocolos. Todos estos registros nos están brindando a nosotros como profesionales ese apoyo. Y nosotros también tenemos que brindar ese apoyo adquiriendo esos conocimientos. ¿Y por qué esos conocimientos? Porque al final a nosotros nos van a dar ese plus frente a nuestros clientes. ¿Qué mejor para un cliente que tener a un abogado, a un asesor que pueda manejar aspectos informáticos y registrales? Porque van a poder llevar desde el fraccionamiento del acta, caso fuera una sociedad, la inscripción, patentes, aspectos tributarios. Recordemos que ahora que la SAT nos da esas oportunidades también por los aspectos informáticos que la Superintendencia de Administración Tributaria tiene ahora. Entonces, todas estas situaciones al notario, al abogado, les son favorables para evitar gastos. Obviamente ustedes van a cobrar sus honorarios, pero ustedes van a cobrar por lo que ya saben, ya no como antaño. ¿Qué se le decían los abogados antes? Ah, no, es que se tardó muy poquito y me está cobrando mucho. Eh, Ahora es al revés, ahora lo que la persona necesita es eficiencia. Que ustedes tengan esa agilidad en el manejo de la plataforma o de las plataformas que ahora se utilizan para brindar un servicio rápido. Ya no es que, como en otras ocasiones muchos hacían, era dar unos compases de espera largos para que se dijera que se estaba trabajando. No, ahora se trabaja con eficiencia debido a la implementación de los registros. Comentábamos el último día, principios generales del derecho registral, la publicidad, la legitimación, la rogación, consentimiento, la prioridad o prelación, la inscripción, el tracto y la fe pública. ¿A qué se dirige todo esto? La publicidad, si ustedes se dan cuenta, esos datos que se van a ingresar al registro también, por ser un registro público, van a ser públicos, pero van a ser oponibles ante las demás personas. Van a ser legítimos porque la persona llegó a inscribirlo. Y esta legitimación se amarra, como se los decía en alguna ocasión, a la prioridad o prelación. Quien inscribió primero tiene ese derecho con anterioridad. La rogación por la comparecencia que se hace ahora por medios electrónicos. El consentimiento, porque trabajamos a ruego. Nosotros no trabajamos o vamos a trabajar de gratis, salvo que sean para aspectos propios de nosotros. Pero vamos a trabajar a ruego de un tercero. La inscripción como principio máximo. Al momento de haber habilitado todos estos principios, cuando se da la inscripción por parte del registrador, nosotros vamos a hacerlo oponible. El tracto sucesivo. ¿Y por qué el tracto sucesivo? Porque no es solo en el momento de la inscripción. Es oponible por el paso del tiempo a las distintas personas que tengan una relación con nuestra entidad o con esa entidad que nosotros amparamos en la inscripción, al ser los que llevaron a cabo el trámite. Y la fe pública. En cuanto a este aspecto, la fe pública van a ser ya del registro, que es quien da fe ante los terceros de que esta entidad, esta persona jurídica, es y fue inscrita de conformidad con todos los principios que constan en la ley. ¿Qué importancia tiene la informática jurídica en el derecho registral? Ya sabemos que en el derecho registral es importante por toda esa conservación jurídica, clasificación y selección de los datos que se tienen. Que no se va a obtener ya por medios tradicionales,
sino que se va a obtener ahora de las bases de datos que constan en los registros. ¿Y cómo se alimentan esas bases de datos? Por medio de quienes comparecemos a hacer las inscripciones. Y ahora no es tanto comparecer al registro mediante una situación presencial, sino una situación virtual. ¿Cómo comparecemos? Como lo hacemos en este momento. Vía electrónica, frente a un computador, frente a un dispositivo electrónico, ingresamos a la plataforma, ingresamos todos los datos necesarios y ellos, después de llevar a cabo ese proceso, nos van a dar una constancia de que fue ingresada la solicitud y vamos a esperar el plazo que el registro determine. Porque recordemos que también existen los famosos criterios registrales. Entonces ellos van a examinar. Lo bueno de que sea en plataforma es que lo que le ingresen es lo que ellos ya quieren. ¿Sí? Todos los datos y documentos que ustedes ingresen es lo que ellos van a querer. Y si ustedes no lo ingresan como ellos lo piden, les van a rechazar sus solicitudes. No es como antes. Ustedes ingresaban toda su papelería, esperaban a que les resolviera, y si existía un previo, tenían que ir a subsanar ese previo. Ahora simplemente la plataforma no les va a dejar carga. Tan sencillo como eso. Eso es una automatización hasta esos famosos previos. ¿Habrá algún asesor que se invente algún otro? Claro, lamentablemente sí, existe. Hay muchos asesores que creen que el ser asesor es el derecho de legislar nuevamente. Entonces, esa es una situación que ya escapa y va a escapar de las manos de ustedes como profesionales. A mi particular visión, muchos de ustedes ya van a estar, ya la informática va a estar más inmersa, entonces ya va a ser difícil que les pongan tanto, no previo, sino tanta burocracia, que así es como se le debe llamar en realidad, burocracia excesiva. Este crecimiento de la informática se vio relacionado con el derecho a registrar precisamente, ya que esos registros son los que dan ese impulso a la aplicación de la informática. ¿Por qué? Porque son, algunos de ustedes recordará si pudo en alguna oportunidad o tuvo que comparecer a algún registro, que eran aquellos grandes libros. Esas eran sus bases de datos. ¿Y qué es una base de datos en sí? La mayoría podemos hacer la relación primaria de una base de datos con una hoja de Excel bien trabajada. ¿Por qué? Porque cuando hablamos ya de bases de datos, hablamos de servidores, podemos hacer esa conexión de estas hojitas de código bien trabajadas para que alimenten a la base de datos primariamente. Y después que la plataforma sea quien permita acceder la información a la base de datos y que así pueda recuperarse. ¿Recuerdan que hablábamos del almacenamiento, procesamiento, exposición o transmisión de la información? Es eso precisamente. Aquí ya lo vemos directamente. Nosotros, mediante la plataforma, alimentamos la base de datos, se guarda, dando esta descripción, y cuando sea necesario, esa base de datos va a traer esa información nuevamente a la vista de los terceros, validada por el registro. Eso, y así es como funciona una base de datos. Lo van a ver ustedes en Facebook, que es otra forma de base de datos, de información personal. Pero si ustedes alimentaron la plataforma, ustedes la siguen alimentando con sus fotos, y cuando alguien necesita verlo, accede a la plataforma y recaba esa información. Así es como funcionan las bases de datos. ¿Y cuál fue el fin de esto? Facilitarnos a todos, y en específicamente a los registros de esa prestación de los servicios. Tenemos también una relación entre el derecho registral, la informática jurídica y el profesional del derecho, que es en sí lo que les hablaba. A mayor tecnificación de ustedes, mejores oportunidades laborales. Hay muchos que en el correr del tiempo no se han querido actualizar. ¿Y qué sucede? Han perdido esas oportunidades que nos da ahora la tecnificación. ¿Por qué? Porque muchas empresas están recurriendo y muchas personas a profesionales que se especialicen en poder. Muchos dicen es que solo ingresar una solicitud, pero una solicitud mal ingresada es rechazada. En cambio, ustedes tecnificados van a tener esa ventaja frente a otros profesionales.
¿Por qué? Porque cada día se van introduciendo más y más plataformas y formas de uso electrónicos. Es así de sencillo. En, aproximadamente en el año 2011 se dio el primer paso a esa obligatoriedad del profesional de tener que estar al día con la tecnología. En el año 2022 se nos dice, señores profesionales, es tiempo. Ustedes ya no pueden ser un tropiezo más para los sujetos procesales. ¿Y por qué? Porque en muchas ocasiones se daba que por medio de las notificaciones se intentaban atrasar los procesos. Ahora ya no se da ese aspecto, salvo que sea un error comprobado por el Centro de Información y Telecomunicación del órgano judicial, quien es el que maneja los aspectos propios de la notificación electrónica, mediante toda la tecnología de información que se maneja en el órgano judicial. La informática jurídica como objeto del derecho. Bueno, acá es donde la informática jurídica, al tener esa relación directa con todas las ramas del derecho, necesita ya una legislación específica. ¿Para qué? Para que la informática se pueda utilizar para llegar al proceso que ya veníamos viendo desde que vimos el concepto de informática. Almacenar, procesar y transmitir la información. Ya no como se decía anteriormente. ¿Cómo la procesábamos? La escribíamos, eh, cómo la almacenábamos en los libros, en los archivos, y cómo la transmitíamos. Copias certificadas regularmente, o copias. En la actualidad, en el derecho, ya se está viendo esa evolución. El organismo judicial posee su sistema de gestión de tribunales que tiene la base de esos procesos judiciales. ¿Por qué? Porque ya procesa, ya almacena y puede transmitir. Vamos a la informática jurídica como instrumento del derecho. Cuando la informática se integra como esa herramienta necesaria de la tecnología de información y comunicación en los ámbitos del derecho, permite que todas las personas en general puedan utilizar mecanismos para la optimización de procedimientos que se desarrollan tanto en entidades de derecho público como de derecho privado. En el derecho público vemos que quien más optimiza la aplicación de la informática han sido los registros. Y esta no es una novedad, fueron los impulsores precisamente de la aplicación de la informática jurídica. Sin embargo, con el paso del tiempo, se fueron implementando distintos sistemas para que así los tribunales, la administración pública, tuvieran ese contacto directo ya con la tecnología y se permitiese una agilización de los procesos. Porque también la informática en el aspecto jurídico nos viene a depurar la excesiva burocracia que existe actualmente en aspectos gubernamentales y de Estado. Que ustedes no me dejarán mentir. Hay instituciones donde hacer un trámite es un dolor de cabeza. ¿Pero por qué? Porque falta esta automatización, ¿sí? Por eso es que como comentaba en alguna ocasión en un conversatorio, les decía yo, ¿por qué se necesita esa burocracia excesiva cuando mediante una plataforma podemos brindarle una facilidad al ciudadano? ¿Sí? Obviamente, como abogados, como notarios, hay aspectos en los que van a necesitar que seamos nosotros quienes utilicemos esas plataformas por ser esos fedatarios que la propia ley establece. No tenemos que ver a la tecnología como una opción de que el trabajo a nosotros se nos limite, sino como una opción para que el trabajo a nosotros se nos potencie. Esto va a permitir también que en esa optimización de esos procedimientos haya menos errores, como se los decía anteriormente. Ahora, al momento de ingresar, van a ingresar
lo que la plataforma les pide y no lo que ustedes crean que es conveniente. Esa es una ventaja. Como les decía, ya no van a tener al legislador en la ventanilla. El legislador ya estuvo en la elaboración de la plataforma, ¿sí? Y vamos a tener también que atender a esos criterios registrales. Obviamente, por criterios muchos legislan indirectamente, porque esa es una realidad también. Recordemos que conforme con la propia Constitución, solo existen tres poderes en el Estado y uno se encarga de legislar. Sin embargo, muchas instituciones con capacidad de reglamentar no entienden que no pueden reglamentar prohibiciones ni vedas a un derecho. Solo deben reglamentar procedimientos. Pero bueno, ese es tema de otro aspecto en cuanto a teoría del Estado. Pero vamos a esas situaciones que lamentablemente en el derecho pasan y que posiblemente en el momento en que ustedes ya ejerzan lo van a verificar. Espera a este servidor que no les toque a ustedes lidiar con esa legislación express. Pero se los anticipo para que también ustedes estén preparados y digan, aquel licenciado en informática nos contaba que esto pasaba. Esperemos que ya no sea así. ¿Qué regulación tenemos ya en específico para la informática en el ordenamiento jurídico guatemalteco? Tenemos como primer punto el decreto 47/2008. Esa ley para el reconocimiento de comunicaciones y firmas electrónicas. Nos comentaba un compañero, de su entidad ya se aplica la firma electrónica. ¿Y qué mejor? Porque ayuda a la optimización de procesos, a la optimización de recursos, ¿sí? Permite que se dinamice todo el aspecto, ya no solo jurídico, sino el aspecto económico mercantil. Porque cuando vemos esta ley, a lo que se dirige en su mayor parte es a esas relaciones entre particulares que generan desde el bienestar social, cuando son entidades que no son afines a lucro, desde el Estado para que pueda en su momento determinado determinarse que realmente un funcionario fue el firmante o quien reconoció una comunicación, y en esos aspectos ya propiamente del derecho privado, donde vamos a entrar a reconocer contratos, donde una persona no va a poder indicar que no fue ella quien firmó una solicitud en específico. ¿Por qué? Porque el prestador de servicios de certificación que nace de esta ley va a indicar que la persona que firmó una comunicación, un contrato, es la titular de esa firma electrónica. Además de ello, tenemos el decreto 15/2011, que fue ese primer inicio de la ley reguladora de las notificaciones por medios electrónicos en el organismo judicial. Cuando nace esta ley, nace potestativa para el profesional. Se nos daba la oportunidad de tener un casillero electrónico y que no tuviera el notificador del organismo judicial la necesidad de desplazarse hasta donde está la persona. O en otros casos, que la persona no tuviera que desplazarse al juzgado, como en muchos casos sucedía. Sabemos también las cargas y la mora judicial que existe, y por esa misma situación, en muchas ocasiones tenían que estar recurriendo a los tribunales para verificar si se encontraban resueltos los procesos. En este primer inicio, se dio como ese lujo. Recordarán que les hablaba en la evolución de la tecnología, cómo lo que fue un lujo en un momento se convierte en una necesidad u obligación en otro momento determinado del paso del tiempo. Entonces, sí, vemos, este 15/2011 fue ese lujo tecnológico. No se nos obligaba a tener un conocimiento de Internet, pero se nos decía, señores profesionales, vean, la tecnología está entrando de lleno en el campo jurídico.
ustedes van a decidir si se adaptan o no a lo que viene. En esa misma dirección, la Corte Suprema de Justicia elabora ese Acuerdo 11-2012 que reglamenta la ley de las notificaciones por medios electrónicos en el organismo judicial. ¿Cuál era uno de esos aspectos importantes de este acuerdo? Este acuerdo preveía ciertos aspectos de desconexión, ciertos aspectos en los cuales los documentos por el viaje que realizan a través de la red pudiesen no llegar o porque el receptor no tenía una accesibilidad a ciertos documentos. Entonces, ¿qué sucedía? Si solo se enviaba la resolución y los documentos que eran adjuntos a la resolución, si fuese el caso, no llegaban, el abogado debía comparecer dentro de los 3 días de recibida la noticia al tribunal para poder recoger sus copias. Obviamente, ese es un aspecto que no iba a ser todo el tiempo, porque lo que se priorizaba era que fueran enviados todos los documentos y que no tuviera que comparecer el abogado. Pero por la propia situación de la tecnología, de las desconexiones, por la propia situación de que el derecho a la Internet no ha sido garantizado plenamente en Guatemala. Entonces, el organismo debía crear una situación amigable para aquellos que fueran a ser los primeros que se iban a aventurar. ¿Por qué? Porque también no se tenía un estudio de campo real de cuántos abogados poseían ese acceso a las comunicaciones. Entonces, fueron, la verdad, aventureros en cuanto a la tecnología. Con el paso del tiempo, se ve la luz el decreto 12-2022, que son esas reformas a la ley reguladora de las notificaciones por medios electrónicos en el organismo judicial. ¿Y qué sucede acá? Acá ya viene el poder coercitivo del Estado, la famosa coertio que se le llama. Entonces, se les dijo en el año 2011 al gremio de abogados, señores, la tecnología viene, aprendamos. Obviamente, en ese primer momento fue una sugerencia. Muchos abogados decidieron no subirse al barco de la tecnología. ¿Qué sucede en consecuencia? 11 años después, el Estado de Guatemala les dice, señores profesionales, les dimos un tiempo. ¿Se adaptaron o no se adaptaron? El principal motivo de este decreto, de esta reforma, era obligar al profesional a tener un casillero electrónico. Si nos damos cuenta de lo que les decía, 2011 era un lujo. 2022, una necesidad. Y esa necesidad que el profesional ya tiene del uso de la Internet, del uso de la informática, para ejercer la profesión. Hoy ya no se puede argumentar las excusas de antaño, en aquel entonces, porque incluso por parte del Colegio de Abogados existió una capacitación propia de la notificación electrónica. El organismo judicial implementó una capacitación para la notificación electrónica. ¿Y por qué? Porque recordemos que al final, a mayor tecnificación, mayores beneficios para los profesionales. Como se los comenté en alguna ocasión a unos compañeros. ¿Qué va a suceder ahora cuando se inscriban en el registro de abogados y en el registro de notarios del organismo judicial? Van a presentar esa constancia de que ustedes están adscritos
a ese casillero electrónico. La recomendación particular es que si no tienen ningún problema, todavía no lo creen, porque ahorita es la obligatoria para los profesionales. Cuando ya sean profesionales, creen, porque la ley los obliga. ¿Y por qué no se puede obligar a todas las personas en este propio aspecto? Recordemos que como lo hablamos cuando vimos el tema de Internet, esa intercomunicación que se hace a través de redes no ha sido debidamente protegida en el país. Entonces no podríamos compeler a toda la población a que cree un casillero electrónico cuando hay lugares en el país donde el acceso a la Internet y a un medio tecnológico todavía es difícil, es decir, poco, es casi imposible. O lugares donde la señal no es buena. Para no ir tan lejos, cuando ustedes van de aquí para San Lucas, hay un lugar eh, donde está la gasolinera social, creo que es como el kilómetro 11, más o menos, 11 o 18, uno de esos dos puntos está. Hay una compañía de teléfonos que se les corta la señal ahí. Y en vehículos aproximadamente un lapso de 1 minuto y medio. Pero vamos a que ahí puede fallar la comunicación. Entonces, querer obligar al ciudadano sí sería imposible. Sin embargo, al gremio de abogados y notarios, por esa propia situación profesional, la ley les dijo, es el momento. Deben adscribirse al casillero electrónico. Además de ello, la propia Corte de Constitucionalidad tiene su sistema de casillero electrónico. Es decir, lo vamos a hacer en el organismo judicial y cuando tengamos un proceso en la Corte de Constitucionalidad, también debemos señalar el casillero electrónico, pero de ellos ha estado habiendo un problema muy recurrente en cuanto al trámite de amparos, excepciones y constitucionalidades de reglamentos y de leyes. Y es que muchos profesionales se están confundiendo y están pensando que el mismo casillero del organismo judicial es el casillero de la Corte de Constitucionalidad y no es lo mismo, porque tenemos que recordar los fines de cada uno. El organismo judicial, ¿cuál es su función? Administrar justicia de conformidad con la Constitución y demás leyes. La CC, ¿qué va a hacer? Es garantizar el orden constitucional conforme aquí a la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso es la Corte de Constitucionalidad. Entonces, para que lo tengan ustedes claro, siendo profesionales, tienen que tener estos dos casilleros. Si les falta uno, ¿qué va a pasar? La Corte ya encontró un método alternativo para notificar, pero eso implica tiempo. Y lo que ustedes como abogados no necesitan es perder el tiempo. ¿Qué hace la Corte? Mediante despacho le ordena al tribunal de origen que notifique a la persona en el casillero electrónico. Ya, encontraron la forma. Pero qué mejor que nosotros, como profesionales, estemos constituidos y recibamos directamente esas notificaciones. Posteriormente, el decreto 13/2022, que ya va en esa línea de la tecnología y su implementación en el ámbito del derecho, en el ámbito de la aplicación de justicia. ¿Y por qué? Porque es esa ley de tramitación electrónica de expedientes judiciales. Recordamos cómo cuando hablábamos de aquellas tecnologías que utiliza el organismo judicial, vimos los pasos necesarios para llevar a cabo una videoconferencia, pero en aspectos penales. Ahora, esta ley, ¿qué nos viene a dar? Una forma de automatizar y sistematizar incluso las videoconferencias. ¿Y para qué? Para evitar una mora excesiva. No lo platicábamos. Nos informan que en unos momentos nos van a pasar la asistencia, solo hay unos pequeños problemitas técnicos. Les rogamos su paciencia.
Ya nos la estaban pidiendo desde el minuto 2, pero un poquito de paciencia. Ya nos vamos a ir a cenar. Entonces, esta ley de tramitación electrónica viene a subsanar esos aspectos que antes podían ser un tropiezo, ¿sí? ¿Qué sucede? No es que la persona tiene que salir de viaje y no puede a esa hora con la audiencia. Es que va a andar de viaje. Entonces, ¿qué sucedía? Presentaban una excusa para no comparecer a audiencia, se suspendía la audiencia y busquemos en la agenda. Y la agenda nos decía 3, 4 meses después. Ahora no. Con la debida implementación de esta normativa, las videoconferencias pueden incluso hasta agendarse de una forma que convenga a todas las partes. Obviamente, quien quiera retrasarles un proceso les va a dar mil excusas. ¿Qué sucedía antes? Un día antes de la audiencia comparecía una persona a plantearle una excusa para no comparecer. ¿Y cuál era el argumento más sonado? Pero era casi que como que tenían el mismo machote todos. Persona con padecimientos gastrointestinales, deposiciones frecuentes y deshidratación. Recomendación, 2 días de reposo. Entonces nos quedamos sin audiencia. Nos dice Manu que de goma. Bueno, también era posible, no sabemos si era peor que lo vieran así. Pero vamos a eso. Ahora, ¿cómo se subsanó ese problema en aquel entonces? Bueno, señor juez, ok, no estamos molestos porque está enfermo, que se pudo enfermar, ese no es problema. Pero mandemos al INASIF a que vaya a ver si es cierto. ¿Y por qué? Porque se tendía a entrampar procesos con esas. O llegamos al colmo de los colmos. Abogados que les decían a sus clientes que no se presentaran porque ellos iban a interponer un amparo. Ahora les pregunto yo a ustedes, alguien que esté que haya estudiado un poquito de más, ¿no? O que haya contado, o que trabaje en una oficina, el amparo tendría que retrasar un proceso. La respuesta a eso es no, salvo un amparo provisional otorgado. Ahí no tenemos problema porque es justicia constitucional bien definida. Pero se llegaba a esos colmos. Entonces ahora, la dinamización que pretende esta ley es, miren, excusas solo las que de verdad sean necesarias. Ya no vamos a permitir que se estén dilatando los procesos. Porque, ¿qué pasa? Bueno, usted presentó su excusa porque por motivo de trabajo se tuvo que ir a otro lado. Ok, ¿a qué hora vas a salir en tal lado? No, es que no sé, bueno, entonces no va a viajar. Bueno, si voy a viajar, bueno, entonces ¿cuánto tiempo es eso? Porque si hasta la audiencia le podemos programar para que usted esté a la hora específica. Cuando se empiezan con las excusas, ya podemos ver que no se quiere dinamizar un proceso. Y esas son las salidas que va a tener que buscar en este momento la Administración de Justicia para evitar el retardo, porque si se dan cuenta, con las notificaciones se intentó implementar la agilización de procesos. Ok. Ahora con esta ley de tramitación electrónica pretendemos verificar que se dinamicen los procesos. Ahora vamos a ver, del año pasado para acá, 2024 25 aprox, que es donde vamos a ver las nuevas formas de retrasar los procesos por algunas personas. Y cómo la Administración de Justicia va a tener que, mediante la informática, determinar la veracidad o no. O ya mediante medios humanos, si vuelven a las mismas de siempre, ¿verdad? Que las deposiciones y que están enfermos. Pero se dan cuenta cómo la ley intenta dinamizar los procesos. Y vamos al decreto 57/2008. Este es uno de los más relevantes para nuestro curso en específico. ¿Y por qué la importancia de este decreto? Porque es esa ley de acceso a la información pública. Es donde ya, por definición general y específica, se protege la privacidad, la intimidad, la indemnidad y en sí el entorno familiar de una persona.
el legislador pretendió con esta ley evitar que se diera una invasión al espacio seguro de las personas. ¿Qué sucede? En aquel año 2008 se tuvo la buena intención de que nadie violentara nuestros espacios. Sin embargo, pues de todos conocido es, y muchos nos lo platicaron por acá, cómo los muchachos de ciertas empresas obtenían información, a veces y en muchos casos no verificada, y procedían a tener bases de datos. Este propio decreto, en conjunción y en constante sonancia con la serie de delitos creada en el año 96, vienen a resguardar bases de datos privadas en un inicio en el año 96 y públicas en el año 2008. Entonces, ¿qué sucede? Ya teníamos dos normativas que tendían a impedir la utilización en forma perjudicial para nosotros. ¿Qué sucede? No se dio la persecución penal debida contra estas personas que tenían esas bases de datos ilegítimas y tuvo que llegarse en el año 2014 mediante un aspecto constitucional para que se restaurara a las personas en esa amenaza que se estaba dando. Fue Procuraduría de los Derechos Humanos quien actuó en ese momento. Y se debió hacer por la necesidad que existía. Eran demasiadas las personas afectadas. Sin embargo, sí debió haberse también hecho una reforma al decreto 57/2008 para incluir ya no solo esa protección teórica a la vida privada, sino una sanción ejemplar a aquellos que tuvieran esas bases de datos. Obviamente, se debía de pedir la obligatoriedad de que toda actualización de información fuera sin ningún costo para las personas. Porque alguno recordará o alguno tal vez lo pudo ver, personas que les decían que tenían que pagar una cantidad para que les corrigieran los datos. Cuando esa información no la habían obtenido por medio de la persona, la habían obtenido por terceros. Entonces obtenían un ingreso vendiendo la información y todavía obtenían uno pidiéndole o exigiéndole a la persona que les pagara para corregir esa información. Entonces acá vienen esos aspectos privados. Esta ley ya determina, y ojo para eso, porque se ha visto mucho en televisión y es algo que tenemos que tener nosotros conocimiento como estudiosos de las ciencias jurídicas. Un proceso jurídico, penal, civil, mercantil, tiene una reserva hasta su finalización por Ministerio de la Ley. Pero ¿qué pasa? Ustedes se dan cuenta, muchos dicen, es que pidieron reserva del proceso, porque tienen que ponerle un segundo candado a un proceso, porque las personas ya creen que tienen derecho a saber la vida de los demás. Y no, la Ley de Acceso a la Información establece una especial protección para los procesos de carácter judicial. Y no sé si alguno recordará un caso de un periodista que fue sancionado por exponer el rostro de un adolescente. ¿Por qué? Porque también los niños, niñas y adolescentes tienen una protección específica. Sí, mi distinguido Rolando, adelante. Gracias, licenciado. Buenas noches. Con referente a eso, pues es muy manipulable esta ley del acceso a la información porque es de acuerdo a determinada conveniencia, pues yo diría que hasta de ambas partes, ¿verdad? Porque yo no considero que a nadie le va a servir o ser de utilidad el pedir el salario y el puesto. Bueno, el puesto es algo más accesible que obtener la información del salario de cualquier funcionario o empleado público. Más importante sería obtener información de la institución o entidad con respecto al manejo de fondos o compras o gastos. Y referente a esto último que usted hace referencia,
muchos de los noticieros que vemos a diario, hasta cierto tiempo para atrás, exponían a las personas que habían sido detenidas y ya tildándolos de una vez de ser los responsables del hecho delictivo, ¿verdad? Hasta no sé quién le haría ver que tenía que, pues, pixelearle los rostros porque los están exponiendo de una manera tan terrible, diría yo, ¿verdad? Porque ya los están exponiendo a la opinión pública como culpables antes de llevar un proceso judicial. Gracias, Vic. De nada, mi señor Edwin. Verá, y es que esa es la situación. Por eso les decía yo, si bien es cierto, ya hubo un proceso constitucional, ese proceso solo fue para detener. Hubiese sido una apreciación particular que se diera la persecución penal contra quienes tenían esas bases. ¿Por qué? Para promover la reforma a esta ley particular, para que existiera una sanción ejemplar para aquella persona que expusiera información que no debía exponer. Obviamente, con el paso del tiempo, mediante la ley de femicidio, se protegió a las damas, mediante la ley que ahora castiga el chantaje por medios electrónicos, que se protege a niños, niñas y adolescentes, pero solo hay dos leyes específicas en cuanto a ese aspecto. Hubiese sido mejor una reforma integral a la ley de acceso a la información pública para proteger a toda la población. ¿Qué sucede con esa situación de que nosotros no quisiéramos saberlo? Pero imagínense cómo queda toda esa información ya al aire, porque cualquier persona puede accederla. Obviamente tiene que brindar su información particular para accederla, ¿verdad? Pero recordemos que lamentablemente quien piensa en hacer el mal ejerce ciertas acciones hasta por terceros, porque sabemos que lamentablemente la teoría del delincuente así opera, ¿sí? Como les digo, es un tema que tiene bastante para modificar, porque como nos decía nuestra amiga, fue un periodista de Sonora el que expuso el rostro, y como les digo, si ya de por sí los procesos judiciales tienen una protección en aspectos de niñez y adolescencia, están con una prohibición expresa, y por eso es que no generan antecedentes penales en los adolescentes, solo una negativa cuando ustedes van a hacer algún trámite. O una negativa cuando les piden a los muchachos que son vacacionistas sus antecedentes, pero no generan ninguno por esa situación de protección que tienen. Bueno, vamos a pasar al casillero electrónico, como lo creamos actualmente. Espero yo que siga siendo el procedimiento tan sencillo o más sencillo para la próxima cuando ustedes lo tengan que crear. Es un procedimiento bien fácil. Vamos a ingresar a la dirección portal.oj.gov.gt. Y esto que les queda a ustedes, pues ustedes tienen un tío, un amigo, un familiar o quien sea que no quiera enrolarse porque dice yo ya estoy grande y no quiero meterme a esto de la notificación electrónica. Podemos ayudarlos también nosotros, porque al final para todos es la información. Entonces ingresamos al portal, nos vamos a esta pestañita, nos dice registrarse, la que está en color verde. Ahí tenemos la dirección portal.oj.gov.gt diagonal OJ diagonal registrar diagonal, por si la quieren teclear. No, no, si quieren ni lo copian, les voy a mandar la presentación porque aquí todos se los compartimos, no les vamos a negar el conocimiento. Pasamos, donde le damos clic, nos va a decir que este usuario, cómo se usa. Nosotros vamos a hacer el de profesional, porque ustedes van a ser profesionales. ¿Sí? ¿Y qué nos va a permitir? Solicitar antecedentes, ingresar a servicios del OJ, el casillero electrónico, que es el que necesitamos como profesionales. Y nos permite solicitar ese rol de abogado notario en el organismo judicial virtual. ¿Qué información nos va a pedir? Documento personal de identificación. Abajo tenemos el famoso código único de identificación. Nos pide nuestra fecha de nacimiento y posterior a esos tres datos que le dimos, nos va a pedir una contraseña. Démosle amén. Realizado este paso de la contraseña y su confirmación, ahí está, muy bien, Rolando. Qué bien que ya está registrado en ENCAPE.
Sí, todos pueden crear su registro en CAPE para la solicitud de antecedentes. Si no lo se registran por medio de su correo electrónico, ya se puede hacer. Ah, nuestro amigo Hans le maneja el correo a su papá. Qué bien por Hans. Qué bien. Así ya tiene el manejo perfecto cuando necesite ejercer usted. Y después pasamos a la verificación de identidad. Aquí nos va a pedir dos archivos, uno PDF y uno en video. El primero va a ser el DPI. Mejor si lo escanean bonito y a colores, ¿sí? Para que se vea bien. Cuando vayan a sacar su DPI, vayan así bien elegantes, para que después aparezcan en el OJ también bien elegantes. Les va a solicitar un video. Y este video lo tienen que mostrar a ustedes con su DPI, ¿sí? Entonces van a poner ese día también, así, bien elegantes, con su DPI acá al frente de usted. ¿Sí? Sonriendo. Sonríen a la cama. Para que los muchachos del OJ digan, ah, qué sonriente este abogado. ¿Sí? Después de confirmar su identidad, que van a hacer esa verificación, les va a pedir una dirección de notificación física. ¿Y por qué? Porque también va a necesitar el organismo judicial en algún momento comunicarse con ustedes, ¿sí? Regularmente lo va a hacer electrónico, pero solo por una situación muy necesaria va a ser en forma física. Les va a pedir su departamento y su municipio. Después de esto, un número de teléfono. Nos comparte nuestro amigo Rolando que no le aceptaba los formatos. Sí, hay que hacerle un resizeo a veces a los archivos para que se los acepte. Por el tamaño muchas veces no los acepta, es el mayor problema que nos da a la hora de enrolarnos. Y bueno, brindar nuestra dirección, nuestro departamento, nuestro municipio y nuestro teléfono para que el J se comunique con nosotros. Ya cuando seamos abogados, por eso les digo, vamos a elegir en ese entonces la información profesional. Nos van a adjuntar su carnet de colegiado activo. ¿Y acá por qué le solicita el de colegiado activo? El colegio les da dos tipos de carnet, uno de agremiado y uno de colegiado activo. Lo bueno es que cuando se enrolen, y ustedes con sus dos carnets nuevitos se van a hacer ese enrolamiento, ¿sí? Porque también les va a pedir su número de colegiado. ¿Y por qué lo van a hacer de una vez? Porque como les decía, cuando vayan al registro de abogados y notarios del organismo judicial, les van a pedir la constancia de este casillero. Eso lo necesita el organismo judicial para poder enrolarlos. Entonces van a ustedes a perfilarse como abogados y notarios, ¿sí? Le vamos a dar aquí donde dice, he leído los términos y condiciones y los leen, por favor. No solo vayan a hacer la de todas las plataformas de ahí. He leído los términos y condiciones y ni siquiera los leyeron. No vayan a hacer eso. Lean lo que están aceptando, porque aquí ya están ustedes diciendo, sí lo he leído. Ustedes son abogados, van a ser abogados y notarios. Le damos al siguiente donde dice, no soy un robot. Después de ese chequecito, ya ustedes le dan a aceptar todas las condiciones y les va a enviar un correo electrónico donde va a ir su número de casillero, su contraseña y un vínculo para que ustedes le den e ingresen por primera vez a su usuario del organismo judicial. Ahorita el proceso está así. Es posible que en el futuro, como les digo, de unos 2 años, 3 años, ustedes me estén enrolando, ya como profesionales ya no tengan necesidad de cargar el video. Puede ser que con las cámaras de los teléfonos, de las computadoras, de una vez les tomen la captura y suban el archivo. Espero yo para hacerles más fácil el trabajo, porque como nos decía nuestro amigo Rolando, con los formatos es un dolor de cabeza a veces. Entonces, que no, que puedan ustedes aquí, en la cámara, así. Eso sí, ahí se recuerdan, bien elegantes. Siempre bien elegantes para la cámara, sonrientes. Y bueno, yo ya les quité mucho de su tiempo hoy, me pasé 6 minutos, me disculpo por eso. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy con este su servidor y espero tenerlos el día de mañana por acá. Cualquier duda, estamos a la orden, siempre seguimos para todos ustedes y que tengan una feliz noche y una buena cena. Gracias, licenciado. Feliz Gracias, noche. Gracias, licenciado. Feliz noche.